buenas tardes, bienvenidos a ¿Y tú de qué quieres hablar? Mi nombre es Mónica Gudiño y quiero empezar con ustedes con una pregunta que nos mueva el tapete, que nos haga reflexionar y, por supuesto, provocar respuestas que quieran compartir con nosotros. La pregunta que les menciono es: ¿tienen mis pensamientos el poder de influir en mi estado de ánimo? ¿Ustedes creen en esto? ¿Que el cómo se va conduciendo mi forma de pensar tenga influencia en mi realidad? Si ustedes creen que esto es verdad y pueden tener evidencia que quieran compartir, por favor comuníquense a los teléfonos 3640-2131 y 3641-7414. El tema del día de hoy es Somos lo que pensamos, y para nutrir este tema tengo el gusto de tener aquí en cabina a dos queridos amigos. Está conmigo Verónica Silva, que es terapeuta holística, sistémica, y también es escritora de un libro precioso que se llama Tu espíritu, mi fortaleza. Está conmigo Verónica Silva. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Bien. Y también está conmigo el psicólogo David Íñiguez. David va a aportar un enfoque muy interesante, puedo creer que hasta controversial, porque David es psicoanalista y además es neuropsicólogo. Bienvenido, David. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias al público que nos escucha, gracias, Verónica, gracias a todos en la cabina. ¿Sí? Y bueno, un gusto estar por aquí. Bien, tenemos mucho que desmenuzar de este tema porque da para miles de cosas, pero con lo que quiero arrancar es con algo que puedo creer permea los otros temas que vamos a ir abordando. Primer punto: a partir de nuestros pensamientos podemos darle cierto perfil a nuestro estado de ánimo. ¿Será así? O sea, que de acuerdo a lo que estoy pensando, a qué me estoy repitiendo constantemente, pueda generar un buen estado de ánimo, un mal estado de ánimo, y qué pasa después de esto, ¿no? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Qué pasa? Totalmente, ¿sí? Es un 100%, es 100% real, que nuestros pensamientos nos definen y lo que yo pienso soy. A veces pensamos que somos víctimas de las circunstancias, pero realmente somos víctimas de nuestros propios pensamientos que nos orillan y nos mantienen en donde estamos. Entonces la pregunta sería: ¿en dónde estás? Y si donde estás te gusta, quiere decir que tus pensamientos están de acuerdo a lo que tú quieres vivir, y si no te gustan, entonces habría que checar en qué resonancia estás mentalmente. Claro, entonces sería como ponerlo al revés, ¿no, Vero? Como ¿cómo me estoy sintiendo? Por lo tanto, darle vuelta a qué estoy pensando. ¿Qué estoy pensando? ¿Sí? David, ¿qué opinas al respecto? Bueno, a mí me parece que el todo es una especie de círculo. Es un circuito en donde es difícil precisar qué va antes o qué va después. Nosotros, bueno, estamos conformados por esta parte física y esta parte emocional, y sin lugar a dudas nuestro organismo funciona dentro de un contexto que tiene la misma explicación circular. Entonces, nuestras células que conforman todo nuestro cuerpo reciben órdenes de unos transmisores que se llaman hormonas. Y estos neurotransmisores le dicen a la célula cómo actuar, en qué momento. De alguna manera, bueno, estos neurotransmisores o estas hormonas se generan para adaptarse al entorno. Entonces, el entorno también influye en la manera en la que nuestras hormonas se generan, y nuestras hormonas en la manera en la que nuestras células actúan. Y bueno, nosotros vamos a actuar otra vez en función de ese entorno. De esta manera generamos este ciclo de acciones, emociones y pensamientos que se repite, y que de alguna manera, si nosotros incidimos en cualquiera de estos vértices, vamos a generar un cambio en las otras dos. Entonces es difícil poder determinar, para mi gusto, cuál sería el más importante o cuál sería el que predispone a cuál. Sin embargo, es importante tener un equilibrio y mantener un control sobre los tres. Y como bien decía Verónica, hay que revisar cuál de esos nos da problemas, porque implicaría que alguno de los dos está generándonos problemas. De ahí que la razón de que haya una vertiente muy ligada a las enfermedades con los pensamientos, que se deriva en una corriente psicosomática, pues nos explique toda esta relación. Antes de entrar en el tema de salud, que eso lo quiero ahondar lo más posible, o sea, aprovechar el espacio y ustedes con su opinión, quisiera que puntualizaras
hormonas, ¿qué tiene que ver con esto que nos estás platicando? Porque la mayoría de las personas cuando oímos hormonas creemos que se refiere a algo meramente de connotación sexual. Claro. Porque es como lo hemos escuchado más, ¿no? O sea, claro, las hormonas tienen que ver con la sexualidad. Sin embargo, está comprobadísimo, o bueno, más bien, hormonas se refiere a... Platícanos. Ok. La célula se alimenta de diferentes factores químicos. Sí. La célula se compone de una membrana citoplásmica, un líquido sobre el cual flota el núcleo, y a través del intercambio de fluidos externos e internos la célula se comporta, y la célula es especializada, forma, de acuerdo a sus características morfológicas, forma diferentes órganos en el cuerpo. Bien. La hormona finalmente no es más que un compuesto químico que altera la permeabilidad de la neurona, perdón, de cualquier célula, okay, y le dice cómo comportarse, le dice retén líquido, desecha líquido, crece, duplícate, extínguete, genera. Entonces, en función de esas instrucciones básicas, bueno, pues las células hacen que los órganos funcionen, crezcan, se reproduzcan, mueran o generen algún tipo de complicación. La única diferencia entre los neurotransmisores y las hormonas es que los neurotransmisores existen en el cerebro, es decir, dentro de la barrera hematoencefálica, o sea, esto nada más ocurre en la cabeza. La masa cerebral, así. La masa cerebral, y las hormonas, bueno, pues están en todo el cuerpo. Entonces, las hormonas son excretadas por el sistema endocrinológico del cuerpo, y bueno, tienen que ver con esta parte que le dice a la célula cómo portarse dentro del cuerpo. También hay un sistema parácrino que nos dice cómo las células interactúan con el entorno, como las células fotosensibles o fotocromafines, que de alguna manera reaccionan a condiciones como la temperatura, el clima o la presión, y bueno, pues empiezan a desencadenar ciclos que cambian todo este metabolismo endocrinológico. Está toda la justificación química. Y fíjate, sí, para mí obviamente todo esto es lo que constituye el cuerpo humano. Claro. Y para mí también es muy importante la parte de la emoción. Sí. La emoción, si no la conectamos con la parte de la mente, de lo que pensamos, entonces tenemos todos estos químicos que empiezan a desbalancearse y a producir alteraciones en el organismo y en las neuronas y en el cerebro y en todos lados. Pero tiene mucho que ver también, y aquí entra la parte sistémica, porque también tenemos una memoria de 8 generaciones. Claro. Entonces, también tenemos esa genética que nos predispone a pensar de ciertas maneras que nos llevan a las mismas circunstancias de vida, que son los patrones que venimos repitiendo. Claro, entre la genética y el aprendizaje, ¿no? Porque hay cosas que son muy evidentes, estás viendo en tu entorno familiar y no hay manera que puedas hacer algo diferente mientras no tengas una referencia que te dé el punto de partida. Si tú crees que eso es lo normal y lo natural, vas a seguir ciclado dentro del mismo ritmo. Quiero hacerles una pregunta a ambos desde el punto de vista terapéutico, porque esto es sumamente importante. Cuando escuchamos una explicación científica, de repente puede parecernos muy denso, muy complicado. Aburrido. Y dices, ¿eso qué? Además, David, tú lo dijiste. Bueno, no es cierto, es que fue muy completa tu explicación. Salió del alma. Fue muy completa. Y podemos creer que eso no tiene que ver con nosotros. Bueno, claro, es algo orgánico, pero no nos vemos conectados con algo que no comprendo, ¿no? Y aquí la pregunta en específico es, ¿qué tan conscientes somos? O sea, cuando llega un paciente a terapia, ¿qué tan consciente en promedio, claro, porque sabemos que hay de todo en la vida, somos de que nuestros pensamientos van generando nuestro estado emocional? Es muy frecuente, porque todos lo hemos hecho, aunque digamos que nos damos cuenta de esto, ¿no? Es muy común que le echemos la culpa al entorno, al jefe, al tráfico, al gobierno, a la economía, de ellos son los que provocan cómo me siento en este momento. Sin embargo, pues estamos hablando de algo muy importante, que es asumir responsabilidad y crecer como seres humanos, madurar como seres humanos, con esta responsabilidad de me hago cargo de qué pasa con mi estado emocional. ¿Es frecuente o no que la gente se haga responsable o, bueno, tan simple, se dé cuenta de esto? Yo creo que de inicio no. El cliente llega y no, se está perdido, obviamente.
Entonces se siente víctima y empieza a, es que es la familia, es que son mis hijos, es que, o sea, todo el entorno es 100% responsable de lo que le está sucediendo y no logra comprender. No es con maldad, hay una inconsciencia simplemente. Y cuando se empieza así como que a cerrar todos los caminos de date cuenta que pues tú lo estás generando, hasta en el momento que hay una conciencia, hay una responsabilidad, y entonces se hace el clic o el cambio de conducta para una mejora en su ambiente. Si no, nos mantenemos igual. Pero primero, bueno, en mi caso lo primero es hacer esa conciencia. Tú lo estás generando, puede sonar muy fuerte, muy radical, ¿no? Si alguien está pasando, de la gente que nos está escuchando, está pasando por una situación extrema donde sienta mucho sufrimiento, le parezca sumamente injusto lo que está viviendo, si llega a sus oídos el tú lo estás generando, es sumamente fuerte. No. Sin embargo, aquí creo que es muy importante que aclaremos que lo que estamos generando es el pensamiento que lleva a la emoción, no la circunstancia como tal. ¿Sí? Ahora, aquí para mí sería como difícil definir lo que en realidad es el pensamiento. El pensamiento en realidad es el resultado de nuestras acciones, o es lo que nosotros proyectamos que nos lleva al deseo, o es sencillamente una motivación. ¿Cómo sería un ejemplo de cada caso, David? Bueno, yo lo veo... Porque a mí me sonó lo mismo. Hay un ejemplo muy fácil. Sí. Un caballo al cual le ponen una zanahoria enfrente para que camine, y atrás le ponen un arado para que jale y are un campo. El caballo no tiene idea de lo que está haciendo. Sencillamente sabe qué es lo que quiere y por eso camina. Las personas, la mayor parte del tiempo estamos enfocadas en la pulsión o el deseo, esta fuerza instintiva que nos hace querer algo, desear algo, pero nunca nos damos cuenta cuál es el proceso por el cual nosotros estamos actuando, o cómo se están organizando nuestros pensamientos para llegar a concluir lo que estamos concluyendo. Yo coincido completamente con Verónica, las personas somos completamente inconscientes de estos procesos mentales, sencillamente estamos atrapados en una realidad que a veces no nos explicamos por qué estamos viendo la zanahoria de enfrente sin saber qué es lo que estamos jalando atrás. ¿Qué sería la zanahoria en un caso? El deseo. Sí, pero en un caso muy concreto, o sea, una situación que se esté viviendo en familia, ¿qué sería eso? Bueno, por ejemplo, todos, lo voy a llevar a otro ámbito. Por ejemplo, todos queremos una pareja con la que nos sintamos muy bien, con la que podamos compartir muchas cosas. Bien, pero no nos detenemos a pensar cuáles son las características que en realidad estamos buscando, y si esas características que nosotros buscamos son compatibles con nosotros mismos. Entonces, al no darnos cuenta de cómo este proceso inconsciente se está construyendo y nos está llevando a un callejón sin salida, terminamos pues sencillamente siguiendo el impulso de la emoción, que no va asociado a un pensamiento racional que nos ayuda a darnos cuenta que en realidad lo que queremos no existe. Quiero un hombre que sea bien sociable, extrovertido, se lleve bien con todo, le guste bailar, pero que me sea muy fiel. Claro. Sí, pero finalmente ese caballero no aprendió a bailar solo. Ese caballero que es sociable y que va a fiestas y que disfruta de bailar. Y que sabe atender a una mujer. Y que sabe atender a una mujer, era así antes de conocerte, entonces no lo aprendió de ti y no va a ser una característica exclusiva tuya, a menos que puedan lograr como llegar a ese acuerdo de exclusividad, pero de entrada no lo es. Entonces nosotros tenemos como esta idea de querer alcanzar un ideal sin saber cómo. Es que yo quiero hacerme rico trabajando, pero no quiero dejar el trabajo en donde yo gano mi salario mínimo, que me da la seguridad. Entonces, de alguna manera sigo trabajando, según yo muy duro, en el mismo empleo que no me lleva al lugar donde yo quiero llevar. Entonces, de alguna manera, esto genera una sensación que al no cumplirse, empieza a transformarse neurológicamente. Bueno, todo tiene un ciclo, y la misma hormona que nos genera las endorfinas y que se vamos procesando, cuando la célula las desecha, se convierten en otro subproducto químico que también nos genera ansiedad y nos genera depresión, que es como esta parte de restablecer el equilibrio que existe en todo el cuerpo. Entonces, normalmente este ciclo se cierra. Entonces, tenemos periodos de felicidad equivalentes a
periodos que serían como de tristeza o de ansiedad. Esto lo definían los antiguos como el péndulo de las emociones, la fuerza proporcional con lo que una emoción jala hacia un lado, cuando se suelta va a ir hacia el otro lado, y así respectivamente hasta que vuelva a quedar en el centro. El centro, finalmente, la inmovilidad, pues la define como la muerte, ¿no? Finalmente las emociones no dejan de moverse. Yo creía que era la paz. El equilibrio, por eso sí, la muerte es la paz. La muerte es la paz, uno descansa en paz hasta que muere. Entonces, finalmente, la vida es movimiento, y mientras haya vida va a haber estos matices. Por supuesto. Aquí la cosa es saber manejar esos matices, saber entender que la vida misma es este movimiento y disfrutar de cada una de las emociones, pero enfocándolas a un deseo claro y real, que vaya acompañado de los pensamientos. Entonces, de alguna manera, definir los pensamientos para mí no es como pensar en el deseo, sino clarificar esta parte inconsciente que nunca definimos acerca de cómo nosotros estamos construyendo en este principio de realidad hacia dónde vamos a caminar. Fíjate qué importante. Bueno, algo muy, muy básico. El origen de la palabra emoción es movere, que es movimiento. Cualquier emoción te mueve, o sea, no podría ser emoción si estuvieras en un estado neutral. Así es. Sería como Drupi cuando dice I'm so happy y que está así como sin movimiento. O sea, no, pues es incongruente. Estamos por irnos a nuestro primer corte y les quiero comentar que el próximo lunes 9 de febrero tengo la conferencia Somos lo que pensamos, donde vamos a ahondar y hacer ejercicios sobre este tema. 9 de febrero, 6 de la tarde en Casa Loyola. Tiene un costo de recuperación meramente simbólico y el día de hoy les quiero regalar 3 pases dobles. La gente que quiera ir a la conferencia Somos lo que pensamos se puede comunicar al teléfono 3640-2131, 3641-7414 y entren a rifa de estos 3 pases dobles. Vamos a corte, regresamos en un momento. Somos lo que pensamos. No es pregunta, es afirmación. Somos lo que pensamos. Y estamos en este espacio para darles todos los elementos que confirman cómo nuestro pensamiento va generando nuestra realidad. Además, estamos invitándolos a la próxima conferencia que tendrá lugar el 9 de febrero con este tema, Somos lo que pensamos. Va a ser en Casa Loyola, lunes 9 de febrero a las 6 de la tarde. Tiene un costo simbólico de recuperación. Sin embargo, les estamos ofreciendo 3 pases dobles para las personas que quieran asistir. Comuníquense. Llamen a los teléfonos 3640-2131, 3641-7414 y entren a rifa de 3 pases dobles para la conferencia. Nos quedamos con el tema todavía abierto respecto a qué pasa con nuestro estado de ánimo. Y fíjense, antes de entrar al aire en este momento, Vero nos hacía un comentario muy interesante de cuando sentimos una situación que es injusta y ahí nos resistimos a tomar esta responsabilidad de cómo cada uno va generando nuestra realidad. ¿Qué pasa con eso, Vero? Fíjate que hace ratito que lo habías mencionado, dijiste, a veces cuando te llegan y te dicen, tú eres 100% responsable, y a tu alrededor hay muerte, hay enfermedad, hay alcoholismo, hay muchas cosas, dices, ¿cómo? Y así literal, ¿no? Sí. Y de ahí para arriba. No, o sea, sí. Yo como lo menciono en mi libro, precisamente soy un testimonio de ello. El día que precisamente yo tuve que tomar las riendas de mi vida y hacerme responsable, pues pasé por la discapacidad de mi hija, la muerte de la otra, el divorcio, o sea, y cuando me dicen, pues tú, a lo mejor toda la parte neurológica la puedes entender, bueno, sí, la hormona y se altera, ¿no? Y que llega el calambrito, y si lo usamos con palabras muy coloquiales. Pero ¿y cómo le hago? Claro. ¿No? O sea, que ya lo entendí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo me quito esta sensación y cómo me hago responsable cuando, a ver, la muerte, la discapacidad, la enfermedad, el esto, el otro, no está en mis manos? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me puedes decir que yo me haga responsable? Y bueno, aquí era donde yo quería compartir que para eso precisamente tenemos a la familia, en esa maravillosa árbol genealógico donde podemos ver más allá y poder entender de qué estamos compuestos, no nada más en esta botarga que yo le llamo, en esta materia, sino que hay más atrás. Cuando yo me doy cuenta que en los patrones de vida de mi familia, pues hay muertes, hay enfermedad, hay alcoholismo, hay otras circunstancias, y yo estoy generando en una alianza con la propia familia
estoy repitiendo un patrón. Entonces, ahí sí puedo yo mentalmente aceptar mi responsabilidad como parte de esas creencias limitantes a las cuales yo también abracé. Voy a poner un ejemplo. En mi primer matrimonio viví violencia. ¿No? Sí. Y entonces vivo esta violencia y bueno, pobrecita de mí, ¿cómo es posible? Yo tan buena, ¿no? O sea, casi santa, y me pongan en el altar. ¿Qué hice yo para que pasara esto? Si yo era muy buena. Cuando me dicen, pues eres 100% responsable, entonces el trabajo es empezar a descrudiñar exactamente dónde está el no pongo límites, de dónde lo aprendí, el por qué viene. Y entonces cuando en mi caso pude ver, bueno, claramente un contexto que yo venía arrastrando, ahí es donde entonces sí puedo tomar la responsabilidad de decir, claro, sí es verdad, vengo de lo mismo, eso aprendí, sin culpar ahora a los de atrás, ¿no? Simplemente decir, sí, eso yo aprendí y no sé poner límites, y entonces es lo que tengo que aprender, a poner límites, a darme cuenta que yo tengo voz y voto, que si yo no digo que no, o si digo que sí, es 100% mi responsabilidad ante lo que genero con el otro. Entonces, ahí es donde aunque nos parezca terrible y que nos molestamos, porque sí es mucha molestia que te digan, pues todo eso también, eso es berrinche. Claro. Pero realmente creo que es una parte que nos puede ayudar a tomar nuestra responsabilidad como esa lealtad, ¿no? A los nuestros. Y fíjate, Vero, qué importante. Conecta con otro punto que es indispensable que movamos, que es qué pasa con las relaciones interpersonales, cómo mis pensamientos van generando cierto tipo de relaciones interpersonales. Mencionas algo que es fundamental. ¿Por qué te sentiste atraída en algún momento de tu vida, con quién eras, con cómo era tu realidad y el antecedente familiar? ¿Por qué te sentiste atraída a una persona que más tarde se iba a comportar en una forma violenta, ¿no? Al final, lo que está estructurado en nuestro pensamiento, aquí insisto mucho, lo que creemos que es normal, lo venimos palpando de familia con toda nuestra historia de vida. Así es. Entonces, ¿a quién te acercas? Estamos hablando de relación de pareja, pero a quién te acercas es para cualquier persona, porque, bueno, está el famosísimo dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? O sea, no te alías con personas nocivas, bueno, a menos de que tengan un voto de apostolado, entonces sí, pero no lo haces de manera natural si no hay algo que esté vibrando en ese sentido, que haga resonancia en ese sentido. Hablo de vibración en términos sí psicológicos, sí con fundamento, o sea, no estoy hablando de cuestiones esotéricas ni energéticas. Cuando me refiero a vibraciones, ¿cuál es tu campo de naturaleza para atraerte hacia ese tipo de temáticas o de relaciones? Se nos fue muy rápido este segmento, vamos a continuar con ello en el siguiente lapso. Les recuerdo, estamos rifando 3 pases dobles para la conferencia Somos lo que pensamos. Es una conferencia que se va a llevar a cabo el lunes 9 de febrero a las 6 de la tarde en Casa Loyola. Se pueden comunicar a los teléfonos 3640-2131, 3641-7414 para entrar a rifa para estos 3 pases dobles. Vamos a corte, regresamos en un momento. Somos lo que pensamos. Todavía estamos tratando este tema de las relaciones interpersonales, como a partir de nuestro pensamiento, que aquí cabe mencionar, se convierten en creencias, es que nos acercamos a cierto tipo de personas. Una de las creencias que pueden ser más determinantes es cuando hacemos una generalización, ¿no? El famosísimo, todos los hombres son así, todas las mujeres son así, todo es normal que pase esto. Entonces, por supuesto, eso nos lleva a vernos atraídos hacia cierto tipo de aspectos. Bueno, como bien decía Vero hace un momento, es tal cual. Nosotros no nos resistimos tremendamente a caer en cuenta de que la responsabilidad de todo lo que ocurre es de nosotros. Hay una frase en coaching que es igual de rebotadora, que dice: ¿te has fijado que siempre en todos los problemas de tu vida lo único que siempre ha estado presente ha sido tú?
tal vez eres tú lo que tiene que ver con tus problemas, tal vez no sean los problemas los que te persiguen o la mala suerte, tal vez seas tú mismo. Al final de cuentas es en el proceso terapéutico la parte más difícil, aceptar la responsabilidad. Una vez que se acepta la responsabilidad, uno está en posición de poder aprender lo que le hace falta. Claro. De ahí también algo que está absolutamente ligado es cómo nuestro cuerpo va respondiendo a esto y cómo podemos sanarnos o intoxicarnos a partir de estos pensamientos. Tengo entendido, en este momento no tengo el dato, tal vez tú lo tengas, David, pero tengo entendido que hasta la misma Organización Mundial de la Salud está generando mucha investigación para confirmar que el estado de ánimo puede, por supuesto, o empeorar una situación médica, bueno, de salud, o mejorarla y llevarnos hacia la sanación. Completamente. Bueno, hay estudios muy serios al respecto en donde hay una vinculación con la manera en la que las personas procesan el pensamiento, específicamente la culpa y la angustia de vida, con la generación de células cancerígenas. Y hay muchos estudios que hacen una correlación muy fuerte a este respecto. A final de cuentas, es la psicosomática la que nos dice que la mente estructura, en función de la manera en la que procesa, las instrucciones de cómo las células van a funcionar. Sí. Y entonces las células funcionan y le dicen a los órganos cómo funcionar de la misma manera que la mente nos dice a nosotros cómo actuar. Entonces, esto retroalimenta o cierra todavía el ciclo de las emociones del que hablábamos hace un momento. Entonces, por ejemplo, una mujer que no se siente atractiva no va a generar la cantidad de endorfinas que cuando bajan a las gonadotropinas, que se transforman en ferormonas, pues finalmente no se van a producir. Entonces ella no siente no se siente atractiva y efectivamente no es atractiva porque no genera las ferormonas, y al revés. Una mujer que sueña con verse bien, con ser atractiva, ese mismo pensamiento empieza a llevarla a desear y a comprar quizá algo que se le vea bonito, se lo pone, se siente bonito y empieza a generar endorfinas que van a las gonadotropinas y generan las ferormonas que hacen que, sin importar las características físicas de la persona, el varón que percibe esas ferormonas siente un deseo y una atracción por ella. Y entonces efectivamente ya no importó que si el detallito de la cara, que si la ruquita, son las ferormonas las que hacen que este hombre la vea como la mujer más deseable del mundo. Entonces, ahí nosotros estamos transformando una realidad que podría ser visual a una realidad química que finalmente materializa este deseo de atracción. Claro, y también desde la parte química, ¿qué le estamos haciendo al cuerpo? Les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que seguro a todas nos ha pasado, bueno, al menos a todas las mujeres sí nos ha pasado, cuando estamos de preocuponas por algo, así como de, ¿y por qué no llega? ¿Y por qué no llega? Y empieza toda la preocupación. Podría asegurar que la mayoría de las personas hemos sentido algún malestar físico a partir de una preocupación, que nos arda el estómago, que venga taquicardia, que venga dolor de cabeza, y es clarísimo que es a partir de la preocupación, ¿no? Entonces, chequen ustedes, y muy ligado al comentario que acabas de hacer, David, si somos capaces de cambiar nuestra química desde la parte hormonal, que a mí me parece mucho más complejo que este ejemplo que les estoy dando del malestar estomacal y la taquicardia, imagínense lo que podemos hacer con el resto de nuestra química y que luego se pueda generar una enfermedad, ¿no? Así es. Si ahorita, en este ejemplo simple, generamos más ácidos, o sea, nos está ardiendo el estómago, es que estamos generando más ácidos, nos podremos crear una gastritis, más tarde una úlcera, viene taquicardia. Entonces, ¿esto cómo va afectando todo nuestro sistema cardíaco, ¿no? Nuestro ritmo y la función cardíaca? Y por supuesto nos podemos enfermar. Claro. Entonces es súper delicado. Fíjate que yo ahí en consulta, lo que trabajo es precisamente, llega el cliente y lo que reviso, de alguna manera, por llamarlo así, hago una lectura, un escaneo en su cuerpo, en donde puedo descifrar, gracias a su organismo, a su estómago, a su cabeza, ¿no? Sí. ¿Dónde está atorada la emoción?
Y mi trabajo es irme directamente ahí. ¿Por qué? Porque lo has dicho tú, todo lo que generamos lo hacemos enfermedad, finalmente terminamos en una enfermedad, en una patología. ¿Cuántas veces, y me ha tocado, que en un análisis que están equivocados, hace poquito, con una situación muy delicada como un VIH, o sea, bueno, la mujer ya, o sea, desahuciada, muerta, despídense de la familia, le dicen que no, o sea, que no, que fue un error y otra vez, y imagínate la angustia que genera el háganme las pruebas que tengan que hacer hasta que definitivamente me digan que no soy yo, ¿no? Pues está atoradísima, ¿por qué? Por la situación mental que generó. Claro. Entonces, esto sí puede llevar a una situación que efectivamente le traiga una enfermedad, ya sea cáncer o el mismo VIH. ¿Por qué? Porque tú lo estás generando. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, perdón, me sonó como a estos casos horribles de que personas inocentes están en la cárcel y años después les dicen, disculpen, nos equivocamos, ¿no? Ya puede salir. Y todo lo que pasó ahí y todo lo que se desgastó en todos los sentidos de su vida, o sea, qué fuerte, ¿no? Y qué pena que por un error de laboratorio tenga este tipo de repercusión, que igual es aprendizaje. Y lo más importante, o sea, igual hay algo ahí el que... ver qué te dejó eso, ¿no? Sí. O sea, bueno, te despediste, bueno, entonces, ¿qué tenías que hacer? Sí. Y hacer como minimizar la parte del trauma, ¿no? Y exaltar el aprendizaje, para que pueda hacer ese cambio de me hago responsable de lo que sí tenía que trabajar. Bueno, claro. Aunque hubo un caso hace varios años en Estados Unidos, de un caso similar al que comentas, donde le dijeron que siempre no, pero como él ya se había despedido, ya había llorado, pues dijo, ya tengo todo pagado para mi viaje al más allá, pues lo aprovecho. Entonces, al final de cuentas, es como esta parte de no terminamos nosotros de aceptar el porqué de las cosas, y a veces es más cómodo entender o tomar las cosas que nos ocurren y ponerlas en un lugar en donde no nos molestan, que darles una solución. O enfrentarlas, ¿no? Me viene al caso rapidísimo, que también lo menciono en mi libro. A mi hija, de alguna manera, le dicen, puedes tener muerte súbita en cualquier momento, porque bueno, te platico que todo lo que tiene, y pues se pudo haber muerto, ¿no? Ya son 7 años de esta noticia, y ella me dijo todo lo contrario, mamá, déjame ir a la escuela, déjame vivir, o sea, yo quiero estar. Y cuando llego, ¿y cómo estás? Me dice, tranquila, yo quiero vivir. O sea, qué maravilla. Es una decisión. Es importante que nos quedemos con ese tema abierto, sobre todo porque necesito pedirles sus recomendaciones para ver cómo nos sanamos a partir de nuestro pensamiento. Eso es fundamental, no nada más hablar de la parte negativa que construimos, sino cómo construimos cosas positivas. De eso se trata ese tema. Nos vamos a ir a nuestro último corte. Les recuerdo, se pueden comunicar a los teléfonos 3640-2131, 3641-7414. Regresamos en un momento. Imagine there's no heaven. Es nuestro último segmento en ¿Y tú de qué quieres hablar? Y a mí me encantó la música que tuvimos en este programa. Hermoso. Porque es enfocarnos, es irnos hacia las cosas que sí son provechosas para nosotros. Quedó abierto en el segmento anterior el tema de sugerencias para la salud. Cómo podemos enfocar nuestros pensamientos hacia algo que sí nos nutra, que sí construya, que sí nos convierta en personas saludables. ¿Qué podemos hacer al respecto? Primero, ser conscientes, como dijimos, hacernos responsables de lo que estamos viviendo, del entorno que tenemos, y si es en específico una enfermedad, también hacerme responsable y decir, bueno, ¿para qué? ¿Para qué la tengo? ¿Para qué me sirve? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué aprenden los demás? Y algo que yo recomiendo mucho en consulta, cuando que tengan plantas y que a la hora de que le estén quitando las cositas marchitas, se digan a sí mismos, yo también lo quito al mismo tiempo. Y en esta autosanación, pues si somos lo que pensamos, nuestra mente es tan poderosa que puede regenerar y puede hacer grandes cambios con nuestra salud. Claro, además estamos aquí ya entrando en un tema de fe, ¿cierto? O sea, al final lo que nos da más soporte y más confianza en nuestro pensamiento es en qué
más grande que nosotros, podemos apoyarnos y confiar en esto, ¿no? O sea, es... Algo más grande sí, lo permite y para algo. por supuesto, por supuesto. Y que el milagro está, ¿no? Bien. Esto puede ser también sumamente interesante cuando lo derivamos, cuando ya estamos construyendo nuestro pensamiento en un sentido positivo, lo derivamos a tema de economía o prosperidad, porque es otro de los aspectos donde en forma más evidente checamos que si estamos pesimistas, con creencias que no nos sirven, diciendo, es que no hay empleos, es que los empleos son mal pagados, es que estamos en crisis. Ay, pero bueno, esto lo hemos escuchado toda la vida. Yo desde que me acuerdo he escuchado ese término, esta idea. Al final encontramos esto, ¿cierto? Incluso, hasta tengo entendido, David, nuestro cerebro ve lo que estamos programándole para que vea. Y cuando la programación o la creencia, para que sea así como más sencillo, ¿no? Cuando la creencia es tan contundente, literalmente no vemos lo que hay alrededor, que va en otra connotación. Tengo 2 datos muy interesantes que daré para que, sin tratar que de por sí nuestros radioescuchas se durmieron, sabía que no tenía que empezar con esa explicación, pero hay 2 datos que son muy interesantes. El primero es, el cerebro nada más puede ver aquello que conoce, lo que no conoce no lo puede ver. La referencia histórica es, los aztecas no vieron llegar a las carabelas españolas en el mar, porque nunca habían visto una carabela española. Fueron los brujos que tenían como esta preparación para ver lo que no se ve, quienes los pudieron ver. Y otro dato interesante, qué fuerte, es las personas, hay estudios que dicen que las personas que son ciegos de nacimiento no desarrollan enfermedades mentales. Tiene una connotación muy amplia, pero para no aburrirlos, hay otro estudio que dice que los niños que tienen déficit de atención e hiperactividad, este problema que hace que no puedan poner atención por espacios prolongados de tiempo, con unos lentes que les provocan visión de túnel, focalizan la atención y amplían sus periodos de atención por más tiempo con una adecuación óptica. Entonces esto nos dice que los pensamientos son como un reflejo de lo que nosotros vemos. Nosotros construimos la realidad, a diferencia de otros seres vivos, principalmente por nuestros ojos. Sí. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a ver lo que queremos ver y a darnos cuenta de lo que queremos ver. Lamentablemente para nosotros nuestros ojos están puestos al frente. Nunca podemos percibir de nosotros nada más que nuestras manos. Nos definimos, claro, y al del frente. Entonces nos definimos por lo que hacemos, no por lo que somos, ni por lo que sentimos, ni por lo que fuimos. Entonces esta es una realidad que de repente nos atora y que nos es difícil superar. Como dato interesante respecto a la salud, lo que comentaban es, nosotros entonces tenemos que enfocarnos en qué queremos ser. ¿Cómo queremos estar? ¿Cómo queremos estar? ¿Estamos sanos? Muy bien. Nos enfocamos, cuando tenemos una enfermedad nos enfocamos en la enfermedad. Esto no puedo hacer, esto me entorpece, esto que me pasa, esto me duele, así me siento, pero tenemos que enfocarnos en esta parte de cómo quisiéramos estar, okay. Claro. Y si no me doliera, cómo quisiera sentirme. Y ahora que pasa el dolor, cómo me voy a sentir, y lo empezamos a experimentar, y lo empezamos a vivir, y se vuelve una realidad. Entonces, en la medida en la que nosotros tenemos esta capacidad de soltar y dejar que nuestros pensamientos fluyan en un continuo que nos lleva a un futuro óptimo, generamos abundancia y prosperidad. Todo el tiempo nosotros decimos, es que yo quiero dinero, yo quiero abundancia, yo quiero prosperidad, pero no nos atrevemos a agarrar el dinero porque está sucio. No nos atrevemos a recibir algo que nos dan. Vivimos peleados con el dinero, maldito dinero que nada vale. Nos hace malo si lo tomamos. Nos hace malo, el dinero corrompe, ¿sí? El dinero hace Van a decir que me creo mucho, claro, si tengo dinero. Exactamente, entonces tenemos como esta ambigüedad de la que hablábamos al principio del programa, en donde nuestra mente nos hace querer querer algo, o creer que queremos algo cuando en realidad no lo queremos. Sí. Entonces, ¿cuántos de las personas que decimos yo quiero dinero, podríamos besar el dinero? Y eso que menciona David es muy, muy interesante, y aparte el conectar la mente con la emoción, claro. Ahí está el secreto.
Porque yo puedo decir, como nos han dicho, ay, que el secreto funciona, ¿no? Y estamos como, no sé, como de tangueros. Quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero. Pero tu emoción está en el, no, es que debo esto, debo lo otro, no tengo... Y tu emoción no está conectada, es lo mismo que acabas de decir. Claro. Cuando hago esa conexión y hago ese clic, de me lo merezco, claro que sí. Y a veces es una idea que tenemos arraigada desde la familia, ¿no? Alguien nos va a dar dinero cuando somos chicos y no, dile que no aceptes el dinero. Pero es su domingo. No, yo le voy a dar. Entonces, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Sí, que venimos otra vez arrastrando las creencias limitantes. Entonces, venimos pensando que eso es vergonzoso, que es malo que alguien nos dé dinero. Entonces no lo aceptamos. Oye, ¿cuánto te debo? No, así está bien, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros pretendemos alcanzar un nivel de prosperidad si vivimos peleada con esa idea, ¿no? Entonces, con esa creencia. ¿Desde dónde nos vienen alcanzando nuestras creencias y dónde viene? Aquí nada más un ejemplo rápido para concluir. Es, yo tomaba, por ejemplo, a alguien que toda la vida ha hecho negocios y que está acostumbrado a ir construyendo a partir de negociar, y una persona que de repente siempre ha trabajado, siempre ha trabajado, no porque trabajar sea malo. No, pero que sea desempleado, ¿no? Un empleo constante. Ok. De repente los dos se quedan en la calle y al día siguiente tú le das una cantidad muy fuerte de dinero, no sé, $1,000,000 a cada uno. ¿Cuál de los dos crees que después de 5 años seguirá teniendo dinero? El negociante, empresario. ok. ¿Y por qué el que trabaja no? Porque su mente está en que tiene que ser a una cantidad específica, ¿no? Limitada. Bueno, y el otro va a invertir y va a hacer Ok, y entonces es eso. Si nosotros no nos relacionamos con el dinero en función de ver al dinero no como algo que se obtiene, sino como una herramienta que usamos para trabajar, como un balde, como una cubeta, como cualquier cosa, pues entonces es un difícil. Recurso. Al final es un recurso. Y yo pienso también aquí en la parte de la prosperidad, viéndolo meramente cerebral, así como cuando queremos comprar un carro y decimos, lo quiero rojo, y empiezas a ver rojos por todos lados cuando no pones atención. Por supuesto. Entonces es lo mismo, en el momento de pensar en la prosperidad y decir, es para mí, ¿por qué no? Claro. Soy un ser tan próspero que me lo merezco, empieza a llegar la prosperidad y llega, o sea, claro. Llega porque llega. Entonces hay que conectarlo al cerebro también. Sí. Muy bien. ¿Una recomendación final, David? Abran sus brazos fuertes a la vida y no dejen nada a la deriva. Del cielo lo que cae es agua. Perfecto. Vero. Bueno, pues hay que aprender a vivir con lo que hay, con lo que resta y con lo que queda, siempre aspirando a estar mejor. Sí. Perfecto. ¿Dónde te pueden contactar, Vero? En Facebook, en Medicina Alternativa, Verónica Silva, o al 1521-1781. Perfecto, muchísimas gracias, David. ¿Dónde te pueden contactar? Yo en Facebook estoy como David Íñiguez y mi teléfono 3333-791765. Muy bien. Para las personas que me tienen en redes sociales, pues bueno, ambos son mis contactos, también lo pueden hacer por esta vía, si se les facilita, para que no encuentren personas con el mismo nombre y se confunden. Les recuerdo, me encuentran en todas las redes sociales como Mónica Gudiño Cabrera, y queda abierta la rifa de los 3 pases dobles para el espacio en redes sociales. Las personas que estén interesadas en asistir a esta conferencia, Somos lo que pensamos, pueden contactarme vía redes sociales. En cualquiera de ellas me encuentran en Facebook, en Twitter, en Google+, en LinkedIn. En todos lados me encuentran. En YouTube, por supuesto, tienen disponible mi canal en YouTube, donde se pueden encontrar también con estos programas en video. En todos estos medios de comunicación, en redes sociales, voy a abrir rifa de pases para la conferencia Somos lo que pensamos. Como recordatorio, es el próximo lunes 9 de febrero a las 6 de la tarde en Casa Loyola, pero sí tienen que contactarnos antes porque es cupo limitado y requieren reservar su lugar. Muchísimas gracias, muchachos, por haber estado. Muchas gracias. También ahí van a estar mi libro en venta. Sí, por también. Si a alguien le interesa. Muchísimas gracias por estar aquí. Y les deseo un excelente domingo. Les recuerdo, mi nombre es Mónica Gudiño Cabrera, me encuentran en todas las redes sociales con mi nombre completo, Mónica Gudiño Cabrera, y en Twitter como Moni Gudiño. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo domingo.